Muchas gracias, Comudeápolis, por la gentil invitación y por hacerme parte de este diplomado. Con todos los presentes, muy buenas noches. Y pues sin mucho preámbulo, vamos a compartir unas diapositivas de un tema que en su momento era novedoso, pero que hoy más que novedoso diría necesario en el conocimiento de todo abogado penalista, de todo abogado de familia y en general de todo abogado. No solo del abogado penalista, del abogado que se especializa en la rama de familia, porque este es un tema que ya está tan presente en la sociedad que incluso uno terminando la carrera de Derecho puede ser partícipe como letrado de un proceso en el cual un amigo, una amiga, un familiar le diga, me estoy siendo víctima de violencia, o acuda, ¿no? a nosotros como un grito de auxilio. Entonces, hay que estar preparados. En este caso, ha habido muchas modificaciones a lo largo de los antecedentes legislativos, pero todo esto se desarrolla, como no puede ser de otra forma, en un contexto político, en un contexto social, ¿no? Y bueno, para ello hemos preparado las siguientes diapositivas. Delito de lesiones en casos de violencia familiar. Como sabemos, el delito de lesiones, pues es un delito que se penaliza, que se castiga ya hace muchos años, ¿no? Es tan antiguo como el delito de homicidio, por ejemplo, ¿no? Es de los tipos penales más básicos que conocemos y de los que decíamos no hay mayor problema en la interpretación porque así como el homicidio tenía como bien jurídico la vida, en el caso de lesiones es la integridad física y si dañan ese bien jurídico, damos por sentado que habría la conducta punible que puede ser subsumible dentro de este tipo penal. No era un tipo penal difícil, no es un tipo penal complicado, como sí lo podía ser, pues, no sé, un delito económico, un delito, una ley penal en blanco, como le llamamos hoy en día, un delito ambiental, un delito tributario, ¿no? Que tienen otra composición, otro sistema de punibilidad. Entonces, el delito de lesiones no es así, se entiende que es más simple. No obstante, cuando lo enfocamos a un caso de violencia familiar, la situación cambia o de alguna manera se hace más especializada, se tiene que interpretar de acuerdo a los principios que rigen esta especialidad y también tenemos que conocer todas las diferencias contra los otros delitos de lesiones en común y no dentro del marco de violencia familiar. Entonces, para eso estamos aquí. ¿Qué delitos de lesiones en general o qué tipos de delitos de lesiones se regulan en los casos de violencia contra la mujer? Son los que ustedes pueden ver en la diapositiva. Artículos 121, 121b, 122, 122b y 124. Yo los he puesto en líneas así generales, pero si ustedes verifican su código penal, van a encontrar que el 121A tiene un montón de acápites de supuestos, ¿no? Uno, dos, tres, que los vamos a ir desarrollando uno a uno más adelante. El 121A además ha sido derogado por la ley 26788 en el año 97. Tenemos el 121B, ¿no? Que ya es especializado, por eso es B, porque ya cambia el sentido. El 122 que ya habla de las lesiones leves. El 122B, que es el delito estrella, hay que decirlo, es el delito base en el que se rige este subsistema y que debe ser el 80% de los casos de los que se imputa este tipo penal que manejan las fiscalías de violencia contra la mujer. Finalmente, como ven, el 124B, que está referido a daño psíquico, bueno, daño psicológico y que también ha sido materia de interpretación y debate, así que vamos yendo uno por uno, ¿no? La violencia como fenómeno social. Creo que para poder hablar del delito de lesiones, les decía yo, para poder decirles estos son los tipos penales, estos son los elementos objetivos, subjetivos del tipo, primero tendríamos que centrarnos en la violencia como fenómeno social. Y es que de este es el punto de partida, el subsistema,
que rige el subsistema de violencia contra la mujer. Ha tenido como punto central que la violencia existe, que es un fenómeno social contra el que se tiene que luchar, que tiene que ser regulado por el derecho penal, pero además ha enfocado en que esta violencia ha sido enfocada entre iguales durante muchos años, ¿no? Tal es así que, por ejemplo, cuando hablamos de legítima defensa, hablamos de un test de proporcionalidad, ¿no? La idoneidad, yo no tengo que iniciar para que sea legítima defensa, yo no tengo que iniciar el ataque y tengo que responder con un medio proporcional, ¿no? Si me quieren dañar la vida, bueno, puedo atacar la vida, pero si me quieren dañar una integridad física, yo no puedo matar a la persona. Entonces habla de la proporcionalidad. Bueno, esto ha sido en el tiempo, ha sido criticado de cierta manera y se ha dicho, todo ha sido pensado en iguales, todo ha sido pensado en hombre, hombre promedio. Pero lo cierto es que la naturaleza es distinta entre el hombre y la mujer y que cuando hay violencia y hay una parte biológicamente menos fuerte físicamente, tiene que ser la parte que requiere mayor protección por parte del Estado. Y esto lo vamos a ver regulado o sustentado o normado en el derecho penal. Entonces, hay una violencia como fenómeno social. Y precisamente para la lucha contra esta tiene que haber una solución desde la política criminal, ¿no? ¿Por qué hago este hincapié? ¿Por qué es necesario este contexto previo? Es necesario porque en los últimos años se han dado una serie de normas, serie de modificaciones, pero lamentablemente en nuestro país, como no debería pasar, pero sucede, las modificaciones no obedecen a estudios político-criminales como corresponde, ¿no? Se tendría que hacer un estudio, un análisis político-criminal y se tendría que analizar, evaluar lo que hemos colocado allí, estadísticas oficiales, encuestas de víctimas, informes de los centros de investigación, presupuesto del Estado, ¿no? E incluso hacer un estudio de beneficio económico propio, ¿no? El famoso, el deber ganar, ¿no? Hay una ganancia, hago un balance positivo. Todo esto es necesario para ver si es necesaria realmente la emisión de una norma. Imagínense que vamos a invertir muchos millones del Estado y la población a la que vamos a proteger es 0,00%, ¿no? Algo así. También se requiere el costo-beneficio. Es un análisis político-criminal, ¿no? Ya va más allá por fuera del derecho penal. Si bien es cierto, no puedo decir que no hay estudios político-criminales, no puedo decir tampoco que los que se han hecho son wow, son los mejores o están hechos por los mejores estudiosos. Sucede que en nuestro país se trabaja de una manera pegada al contexto, ¿no? O lo que le llamamos muchas veces populismo punitivo. Esto, por ejemplo, es gravísimo, ¿no? Hablar de populismo punitivo, es decir, emito una ley porque yo sé que la mayoría de la población quiere que yo emita esa ley o voy a quedar bien como político. Se me ocurre hoy por hoy que está de moda, lamentablemente, que hay muchos casos de extorsión, ¿no? Se dice, sí, el delito de extorsión, y ustedes recordarán que se emitió un en su momento un proyecto de ley para tipificar el delito de terrorismo urbano. Entonces, ese es un clarísimo ejemplo de cómo el contexto, no solo el contexto político, sino el contexto social, el contexto jurídico, el contexto en general, influye en la dación de normas. En este caso se observaron los expertos en las mesas técnicas de trabajo en el Congreso de la República, en el debate, dijeron, a ver, ¿por qué? ¿Por qué tenemos que regular el terrorismo comunitario, ¿no? El terrorismo urbano? Y se analizaban los tipos penales de extorsión, se analizaban los tipos penales propios de apología al terrorismo, y se decía, bueno, en realidad la misma conducta va a ser tipificada en este tipo penal. O sea, ya tenemos tipos penales que sancionan estas conductas, sino que queremos darle un nombre específico y un castigo más severo, y esto puede traer serias consecuencias, ¿no? Costo-beneficio, no voy a llegar a los verdaderos extorsionadores, porque el problema no es la tipificación, el problema no es que no puedas asumir la conducta, nosotros como abogados lo entenderíamos. Las personas no letradas no. Dicen, no, es que hay impunidad. No, pero el problema no está en la norma. El problema está en que no podemos identificar.
sea, el problema ya está en los resultados de la investigación y no en el texto de la norma. Y parto de eso porque vamos, porque es el, creo yo, el ejemplo más común y más claro que tenemos hoy por hoy de esta influencia de los contextos y del contexto social en la dación de normas, y que además Hurtado Pozo, el penalista de Dos Mundos, siempre lo ha dicho: por favor, estudiar completo para entender el por qué la emisión de un proyecto de ley, entender por qué una ley, cuál es el espíritu, cuál es la voluntad del legislador, y también el juez que puede interpretar mejor y aplicar mejor la norma, ¿no? En este caso también los operadores como los fiscales. ¿Por qué digo todo esto y por qué es importante? Porque lo mismo ha ocurrido en este caso en la dación de las normas o de la ley 30364 de violencia contra la mujer, que lo vamos a ver más adelante. Habían dos frentes, ¿no? Y decíamos dos frentes, dos posturas bien marcadas cuando esta ley se regula. Por un lado había la postura que decía: es necesaria la emisión de una norma que proteja a la mujer de la violencia contra ella por el hecho de que es mujer. Y había quienes teníamos la otra postura. Yo tengo que confesar que tenía la otra postura y decía: es que ya tenemos una norma, ¿no? Yo soy yo soy garantista y soy muy pro institución del derecho penal como última ratio, ¿no? Como la última rama del derecho a la que se tiene que recurrir para poder castigar alguna conducta, ¿no? Si la conducta puede ser castigada administrativamente, que se castigue administrativamente. Si puede estar sancionada, es lo correcto, porque el derecho penal es la última ratio. Y no toda conducta que no sea reprochable tiene que ser delito. Entonces decía yo: ¿por qué tenemos que regular, por ejemplo, el feminicidio? ¿Por qué tenemos que regular un tipo penal especial para defender a la mujer cuando ya tenemos, ¿no? ¿El feminicidio para qué? Si ya tenemos un homicidio en el 106 o claro, 106 o un homicidio calificado en el 108, y el feminicidio va a ser 108B, o sea, incluso B, ¿no? Como un sub, decía yo, ¿no? ¿O para qué regular un 122B si ya tengo un 122? ¿Para qué? Ya tengo un 121, un 122, ya tengo lesiones leves, graves, o sea, puedo agregar un agravante, ¿no? Sí, es más, ya dicen acá: si se dañó gravemente un órgano, si se mutiló, ¿no? Si se dañó el futuro de la persona, del proyecto de vida, o sea, en realidad todo ya está regulado. Decía: ¿cuál es la necesidad? Entonces, claro, no es sino hasta que tuve que recibir un curso en México por especialistas en la materia y otro tantos de profesores en España para entender que era necesario y para verlo en el día a día, además en el propio subsistema de violencia. Y lo digo esto como me presentaba Reader, con conocimiento de práctica, porque trabajaba yo en aquellos años en una fiscalía de familia en la cual el proceso de familia de violencia contra la mujer se regía en un proceso de familia, ¿no? Si la persona era golpeada por su esposo, el niño, qué sé yo, había violencia intrafamiliar, esto se demandaba. La persona iba a la Fiscalía de Familia establecía la demanda ante el juez de familia, esto seguía una audiencia, se acreditaba la violencia, se sentenciaba a la persona y además se establecía la reparación el pago de una reparación civil que el fiscal proponía y que usualmente solía ser un monto aproximado de lo que ganaba esta persona por día según los días de incapacidad física que tenía. Era un poco así matemático, era demanda, no generaba antecedentes penales y claro, era una y otra vez, ¿no? Y, señora, otra vez usted, ¿qué ha pasado, no? Sí habían medidas, como por ejemplo el retiro del agresor, del agresor de la casa, pero eran medidas extremas que no se tomaban en todos los casos, ¿no? Más aún cuando la propiedad pertenecía al propio agresor. Entonces, son muchas cosas que cambiaron y que yo las noté en la práctica, porque el hecho de que solamente cambie de especialidad, ya el agresor tiene por lo menos ahí un punto fuerte de pensarse las cosas y de decir: "Hey, me va a generar antecedentes, puedo no conseguir trabajo, ¿no? Puedo ser detenido a intervención policial, comisión delictiva en flagrancia, o de repente una detención preliminar si es que no ha sido inmediato, no ha sido en flagrancia, pero hay elementos
de convicción y además si reincido, mi pena va a ser más alta, ¿no? Entonces vamos viendo cómo este chip del tema penal, del cambio de familia penal, sí puede hacer una grave incidencia. Y no solo eso, sino que uno razona y se da cuenta acerca de la necesidad de lo que realmente es el principio de justicia y equidad, ¿no? No significa dar a cada quien lo mismo, ¿no? No le doy 100 a los dos, sino, a ver, este que ya tiene 70 y este que tiene 30 no van a requerir lo mismo, ¿no? Con esa famosa imagen que nos suelen mostrar al más pequeño con el más grande tratando de ver por un muro, pues no les voy a poner lo mismo abajo porque el pequeño va a seguir sin ver y el grande va a ver demasiado. Entonces, le vamos a dar proporcionalmente lo que se necesita. Es lo mismo. El Estado necesita darle una especie de mayor protección a la población vulnerable, a esa población, a este grupo de personas que están en cierta desventaja biológica, sin que eso signifique un desmedro. Porque uno de mis argumentos, y uno de los argumentos de la posición contraria a la regulación, decíamos, ¿no es acaso la regulación de una ley de feminicidio, un tipo penal de feminicidio, de violencia contra la mujer, contraria? Porque significaría que el propio Estado reconoce que la mujer es débil y que no está a la par de un hombre. Yo decía, yo no necesito esa norma. A mí que me juzguen con el 122, a mí que me juzguen, porque yo no necesito, es más, yo no tengo que estar en esa situación, ¿no? A veces pensamos un poco egoísta, ya exagerando un poco, pero lo cierto es que poniéndonos en un símil en el campo regulador, administrativo, las personas con discapacidad no las hacemos desmerecedoras, no las discriminamos, pero por el hecho de que tengan limitaciones que se reconocen, el Estado, por ejemplo, les da un puntaje, un porcentaje mayor en los concursos públicos, ¿no? Si se presentan su carnet de inscripción y demás, les dan ese puntaje. El Estado además ha adecuado y ha ordenado a las empresas privadas que puedan colocar una rampa, que puedan colocar ciertas medidas de seguridad para apoyarlos, accesos para estas personas. Entonces, eso no significa un desmedro, eso no significa que le estás diciendo que es un incapaz. Estás diciéndole, hey, estoy como Estado tratando de darte las herramientas que van a equipararte al grupo de ciudadanos que no tienen mayor problema en su desplazamiento, por ejemplo, ¿no? Entonces, como vemos, todo este contexto da lugar a este contexto de línea de tiempo que yo les vengo diciendo, que no es reciente, ¿eh? No es reciente, esto tiene un tiempo ya de historia, de regulación, de debate, pero miren ustedes, recién en el año 2015 se ha emitido la norma que hoy es vigente y que sigue día a día trayendo modificaciones. Esta política criminal está vigente, sigue siendo objeto de modificaciones legales, de las cuales vamos a hablar muy someramente, porque en este diplomado ustedes van a tener clases especiales en las que les digan, estas figuras no aplican a la violencia contra la mujer, como por ejemplo al día de hoy, perdón, esta semana, la semana pasada, ¿no? Con la emisión de la modificatoria, ¿no? Así como se restituye la detención preliminar hace unos días, también se ha regulado la determinación de la pena en tentativa. Y uno de los delitos que te dice, hey, no me puedes rebajar tanto la pena, es estos, ¿no? Si ustedes ven, los tipos penales son los 122B, entonces es el 108B. Entonces, es una política criminal que sigue en boga. Así como estamos luchando contra la criminalidad organizada, también estamos luchando contra la violencia en agravio de la mujer y los integrantes del grupo familiar. Esa es la línea del tiempo que yo he preparado. No se preocupen por copiarla porque ustedes van a acceder al material, a las diapositivas. Ahí está la Ley de Protección frente a la Violencia Familiar. Ley 26260. Esa ley es sumamente antigua desde el año 93, ¿no? 24 de diciembre del año 93, y protegía precisamente lo que les comentaba al inicio, violencia familiar, regulaba actos de maltrato físico, solamente físico y psicológico, ¿entre quiénes? Entre cónyuges, convivientes, personas con hijos en común que no tengan convivencia, padres, tutores menores de edad, bajo la responsabilidad, ¿no? Esta línea jerárquica y de responsabilidad.
Entonces, claro, acá, por ejemplo, se cuestionaba si el empleador sobre la empleada del hogar y decían, bueno, no son familia, ¿no? Entonces no cabe una violencia frente a violencia familiar. Pero sin embargo, por esos años, ¿no? Muy poco después, se dio la famosa y gran convención Belén do Pará, que entró en vigencia el 4 de julio del 96. Esa convención, como ustedes ya han debido escuchar muchísimo, pues ha sido objeto de debate, de estudio, y no es nueva. Miren ustedes, año 96, ya tienen sus añitos. Y en esta se destacaba la importancia del papel femenino, qué significaba realmente la violencia contra la mujer, a qué nos hacíamos referencia cuando hablamos de un contexto en la condición de mujer, esta vulnerabilidad que no tiene que ser entendida como una discriminación o una debilidad, y además la necesidad de tener políticas criminales en los estados para incorporar en las legislaciones tipos penales que le hagan frente a esta violencia contra la mujer. Bien, luego tenemos la modificación de la Ley de Protección frente a la Violencia Familiar. Ahí está, la 26763 en el año 97, es decir, un año después de la Convención Belén do Pará. Y es que, claro, los países que realmente quieren seguir formando parte de la economía transnacional mundial, tienen que seguir las directrices y hacer caso a las recomendaciones de organismos internacionales, de convenciones internacionales, y en este caso a la convención celebrada en Brasil, en Belém do Pará. Entonces, como ven ustedes, sí se hace caso de alguna manera, se deja constancia, ¿no? De este cambio y se añaden ciertos rasgos que ya habían sido evaluados en Belém do Pará. Como que ya no solamente son temas de acción, sino también pueden ser omisiones que causen daño físico o psicológico. Puede haber, se dice, maltrato sin lesión. La amenaza, la coacción grave también es una forma de violencia psicológica, ¿no? Si agrega además, porque miren ustedes, si ustedes verifican la primera ley en el primer cuadro, solamente hay relación de cónyuges, convivientes, pero no habla de los excónyuges, de los exconvivientes, y no habla de los ascendientes, ¿no? O sea, yo también, yo le puedo pagar a mi hijo me puede demandar por violencia, pero ¿qué pasa si le pego a mi papá que es anciano, que es mayor y no se puede defender? Había muchos de esos casos y no se podían tratar por violencia familiar por un tema de respeto al principio de legalidad y nos quedábamos en violencia nada más, ¿no? O incluso como ni siquiera superan o superaban en ese entonces los 10 días de descanso médico, falta. ¿Quién lo veía? El juez de paz letrado. ¿Se llegaba a algo? No se llegaba mucho, porque es un proceso distinto. Y a raíz de esto se agrega a los descendientes, a los ascendientes, a los parientes colaterales, ¿no? Ahí hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad, los que habitan en un mismo lugar pero que no medie relación contractual, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la empleada del hogar, no, porque hay una relación contractual. Pero si vivimos en el mismo lugar y no tenemos relación familiar, igual puede ser víctima de este o agraviado de este contexto de violencia, ¿no? Y se hace mucho hincapié en la reducción, casi nulidad de la formalidad, ¿no? Este tipo de denuncias no te tienen que exigir que presentes un escrito con abogado, que presentes tus medios probatorios ordenados uno a uno, que tú hagas tu demanda, no. Esta modificación hace mención a un mínimo formalismo y esto, evidentemente, respondiendo a la ley o a a la ley 26763, pero que se emite en mérito a Belén do Pará. Esta emite su tubo, ¿no? El Decreto Supremo 097 del mismo año, que es em, donde se desarrollaba cómo se iba a aplicar esta norma. ¿Y estuvo vigente mucho tiempo? Sí, muchos años, sí. Como les digo, era parte del enfoque de la Fiscalía, competencia, ¿no? De la Fiscalía de Familia, se trabajaba con demandas, pero luego esto cambia radicalmente en el año 2015 y es que nos damos cuenta que pese a haber cambiado la norma, esto no era suficiente y eso es bueno que el Estado se autorreconozca y diga, a ver,
estoy haciendo bien las cosas, o sea, realmente estoy yendo acorde al contexto y a las necesidades, el Estado se reconoce, emite la ley 30364 del 25 de noviembre del 2015. Ley, así es su nombre, para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar. Su reglamento es de fecha de un año después, 27 de julio del 2016. Esta norma lo cambia todo, es la norma que hoy vamos a estudiar, es la norma que modifica nuestro Código Penal, es la norma que da lugar a nuevos tipos penales, a un nuevo entendimiento y es la norma que, pese a estar vigente, es la que se sigue modificando. Por ahí vi una manito levantada. ¿Está de acuerdo a lo que venimos señalando? Ha sido un error tal vez. Creo que se trata de un pequeño error involuntario. Bien, acción o conducta que le causa la muerte. Miren ustedes cómo va cambiando el panorama y el contexto, ¿no? Acción o conducta que le causa muerte, daño o sufrimiento físico y sexual o psicológico por su condición de tal. Ya hablamos y ya introducimos la condición de tal, ¿no? La condición de mujer, la famosa, ¿qué es la condición tal? La condición de tal. ¿Qué es la condición de tal? Un contexto de responsabilidad, de confianza, de poder, el famoso triángulo, tanto en el ámbito público como en el ámbito privado. Y ataca dos núcleos de protección, a la mujer por el hecho de ser mujer y a los integrantes del grupo familiar. Ese más o menos es la evolución legislativa en el tiempo de cómo se ha ido regulando la violencia contra la mujer. Hoy, ¿dónde lo tenemos ubicados? Pues ahí está, en el libro segundo, parte especial, delitos. Título 1, delitos contra la vida, el cuerpo y la salud, artículos 106 al 129. En el capítulo 1 tenemos homicidio del 106 al 113. Y en el capítulo 2 tenemos aborto del 114 al 120. Y en el capítulo 3 tenemos lesiones del 121 al 124. Entonces están ubicados en el libro segundo, parte especial, título 1, capítulo 3, lesiones. Ahora sí, hablemos de los delitos de lesiones propiamente dichos, ¿no? ¿Qué nos dice nuestro código penal? Bueno, ahí más o menos con los dibujitos uno va a entender, ¿no? El delito de lesiones graves dice el que, ¿no? Porque no habla de un sujeto especial, puede ser cualquier sujeto activo en general, no importa la calidad específica, no es un delito como un delito corrupción de funcionarios, donde requiere un funcionario, no es un delito en el que yo necesite que el sujeto activo tenga una condición. En este caso es cualquier persona, por eso también la norma hace referencia al el que, ¿no? El que causa otro. ¿Qué causa? Causa otro, en este caso puede ser la mujer o el integrante del grupo familiar, por eso el emoji o el dibujito, causa daño grave. ¿Daño grave dónde? En el cuerpo, o sea, hay física, ¿no? En la salud física o salud mental y será reprimido con pena privativa de la libertad no menor de 4 ni mayor de 8 años. Y además nos dan una serie de, como les decía, supuestos en los que dice se consideran lesiones graves. ¿Por qué? Vamos a analizar primero ese tipo base. Hemos dicho que hay un sujeto activo, puede ser cualquiera, un sujeto pasivo, puede ser cualquiera, pero además hay que mencionarlo. En, en este caso, el que me digas daño grave, a mí me deja pensando, ¿qué es grave? ¿A qué me refiero con grave? ¿No? Queda mucho en el limbo. Entonces, el Código Penal, como todas las otras normas que tenemos que leer los abogados, pues necesita una interpretación sistemática. Vamos a dejarlo ahí por lo pronto, porque vamos a ver que cuando hagamos leves, en el de leves ya me pone o me ponía un parámetro, ¿no? La norma, y por eso cuando no era leve, o cuando era leve ya no era grave, porque me pone este parámetro y todo lo que es más de este límite vendrá a ser grave. Pero por lo tanto lo vamos a analizar así. Lesiones graves, ¿no? El que causa otro daño grave. Este es el primer, podríamos decirle, elemento, ¿no? Elemento objetivo del tipo es el daño grave. Sin daño grave no hay delito, por eso es un elemento objetivo. ¿Qué más? Tipo subjetivo, eminentemente doloso. Es un tipo penal doloso, no es que la culpa, acá son lesiones graves que se entiende dolosas,
está proscrito en nuestro Código Penal la interpretación de la culpa, ¿no? O sea, no puede decir, como acá no dice, puede que sea culposo. No, 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 no. Ya el título preliminar dice aquí, tiene que decir expresamente. Y si el delito, si no se regula la modalidad culposa, no existe. No la podemos asumir, no la podemos interpretar. Tiene que haber dolo, es decir, vamos a asumir que con conocimiento y voluntad. ¿Cuáles son los supuestos que se ha regulado para considerar, además del daño grave, las lesiones graves? Como dice allí, las que ponen en peligro inminente la vida de la víctima. Dos, las que mutilan, miren ustedes, ya se entiende, ¿no? El primero es bastante obvio, creo que con la mera descripción, cualquier persona que esté estudiando derecho, incluso que cualquier persona que lee la norma va a decir, claro, peligro inminente de la vida, ¿no? Estoy grave, puedo morir, está en peligro mi vida. Eso, me dañaron un órgano, me acuchillaron cerca a un órgano vital, ¿no? No sé, me lanzaron acá a la yugular. O sea, un delito puede ser de lesión grave, ¿no? Claro, acá me van a decir, pero ¿cómo distingo eso de la tentativa de homicidio? Ah, qué difícil. Pero la diferencia, o mejor dicho, la dificultad no está en los elementos objetivos, sino la dificultad está en el elemento subjetivo, ¿no? El sujeto activo que quiso. Si me lanzó varios cuchillazos acá en la yugular, yo entenderé que me quiso lesionar o me quiso matar. Hago la pregunta, ¿no? Yo he tenido un caso así como fiscal, ¿no? Y el defensor público evidentemente me decía, no, ese es lesiones, doctor, eso es lesiones. Y yo le decía, le ha propinado una puñalada cerca a la yugular y otra cerca a la boca del estómago. Sé que ahí hay un órgano vital. Entonces, claro, es cierto que no voy a deducir, inventarme, ¿no? Porque el dolo, o cómo puede entrar en la cabeza del sujeto activo, no es que entre en la cabeza, sino es que de lo que yo tengo, de los elementos de convicción, que luego serán elementos de prueba, yo analizo y deduzco e infiero el tipo subjetivo. Entonces, ahí, claro, dije tentativo. Pero a veces, y también vamos a entrar a análisis dogmáticos, pues, ¿no? De la teoría de la representación, también, pues, el dolo eventual, ¿no? Yo sabía que podía morir, pero no quería que muera. Bueno, o la culpa consciente. Entonces, es cierto, el delito de homicidio, la tentativa de homicidio y el delito de lesiones graves es muy difícil de suponerlo, separarlo en el ámbito subjetivo, pero les diré que cuando tenemos los casos concretos suele haber indicios que nos indican, ¿no? Como les digo, si las lesiones son cerca a órganos vitales, la forma, la cantidad de puñaladas, ¿no? Es distinto cuando se están simplemente peleando y se dan golpes, 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 golpes en una gresca, por ejemplo, y claro, le puedo dañar algún órgano en una pelea grave, ¿no? Continuamos con el siguiente supuesto. Las que mutilan un miembro u órgano principal del cuerpo o lo hacen impropio para su función. Ojo, lo mutilaron, ¿no? La mano, por ejemplo, o le cortaron un dedo, una mano, o lo hacen impropio, es decir, lo dañan y no va a ser lo mismo. Causan a una persona incapacidad para el trabajo, invalidez o anomalía psíquica permanente o la desfiguran de manera grave y permanente. Este es el numeral 2 del artículo 121 y hace mención a la mutilación o la prácticamente anulación de un miembro del cuerpo, ¿no? Lo hacen inútil, impropio para su función. Y además ya no solo hace referencia a lo físico, sino también a lo psíquico, ¿no? Anomalía psíquica, invalidez para el trabajo, anomalía psíquica permanente. O sea, imaginemos te empujo, estamos peleando, te empujo, caes y no vuelvas a hacer el mismo, un mal golpe de la cabeza, ¿no? Entonces ahí me dirán otros también, sí, pero hay que analizar, ¿no? Porque le puede ser imputable por teoría de la imputación objetiva. La persona la quiso golpear, no quiso que se quede la persona desorientada o que tenga una anomalía psíquica permanente. Sí, pero regresamos a la teoría de el nexo causal está porque a raíz del golpe o del empujón se dañó. Ahí está el nexo causal. Lo que no estaría, tal vez sería este animus, ¿no? De dañarlo,
pero como sabemos, pues sigue siendo dolo eventual, que la fiscalía siempre va a postularse por el dolo eventual y la defensa siempre va a decir, no, es una culpa consciente, él creía y aseguraba que no iba a pasar. Y la fiscalía dirá, se lo representó, y si se lo representó, ya no es culpa consciente, ¿no? Numeral 3. Las que infieren cualquier daño, cualquier otro daño a la integridad, o sea, de los que ya hemos descrito, es otro daño que sea a la integridad corporal, a la salud física o mental de una persona que requiere 20 o más días de asistencia o descanso. Les decía, por eso leamos sistemáticamente, ¿no? Interpretando sistemáticamente. Entonces, cualquier otro daño que no esté regulado, que no pueda calzar dentro de uno o dos a la salud, a la integridad corporal, física, mental, a la salud, y que además esta persona sea dañada, ya, tal vez no te parece grave, tal vez, ¿no? Porque, no sé, te caíste y te doblas el tobillo y te dices, pero no es grave, no lo ha mutilado el órgano, no lo ha hecho al pie, no lo ha hecho inútil, el médico le ha dicho que lo va a enyesar, que lo van a operar, y que después de eso, del patadón que yo le he metido, va a quedar bien, ¿no? No, no es grave, no lo estoy mutilando. Sí, en efecto, pero ¿cuánto tiempo va a estar con yeso? Ah, 2 meses. Ah, o un mes, ¿no? Supera los 20 días de asistencia médico o descanso. Ah, claro. Entonces acá nos dice que requiera 20 o más días de asistencia o descanso según prescripción facultativa o se determina un nivel grave o muy grave del daño psíquico. Dos puntos acá esenciales. El primero es que esto ha sido modificado, lo vamos a ver ahorita en el SPIC para que quede más o menos claro, porque es parte de esta política criminal que ha ido cada vez más haciendo más rigurosa la norma y antes no eran, por eso lo hemos resaltado allí, no eran más de 20 días, era un número más alto y era muy difícil que una lesión pueda llegar a ser grave. Hoy por hoy esto se ha reducido, ¿no? Recuerdo aquellos años que estudiaba derecho en mis clases de medicina legal, la crítica de los médicos que me enseñaban medicina legal siempre era la misma. Y decía, siempre la población nos reclama porque nos dicen, ¿cómo el médico le va a poner que tiene solo 2 días de descanso médico? ¿Cómo le va a poner que solo tiene 21 días de descanso médico cuando casi le desfiguran el rostro? O solo le hemos puesto 3 días cuando la persona ha estado con el ojo morado, ¿no? Estaba sangrando, que el marido la golpeó y con su ojo todo ensangrentado, viene al médico y el fiscal le da libertad, ¿no? Cuando no existía esta norma. Y claro, los médicos tenían razón en decirme, es que el ojo morado, o sea, la equimosis que se pueda tener producto de un golpe, que claro, todos nos hemos golpeado, tal vez hasta involuntariamente, en algún momento nos hemos caído, qué sé yo, y se puede poner el color de la piel muy, muy feo, o puede parecer hasta desfigurado el rostro, no implica que médicamente me tengan que dar más días de descanso, porque no me inutiliza, ¿no? El órgano. Bueno, me lo hincha y con hielo, y no digo que no duela, pero que con hielo y demás, pues pum, 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 2, 3 días de descanso. Y el cuarto día puede usted trabajar sin mayor problema. Y a veces menos, ¿eh? Yo he visto que han dado 2 días de atención facultativa por uno de descanso médico. Y estos no se suman, sino solamente se colocan el mayor. Entonces, imagínense ustedes con un certificado médico así, sin la existencia de esta norma, ¿no? Todavía estábamos, y eso que todavía no llegamos a la norma que es la base, que es la 122B. Teníamos exámenes médicos legales con penas, con mejor dicho, con días, pocos días de descanso médico. Y claro, ¿qué va a hacer el fiscal? Nosotros somos personas que estudiamos derecho y que tenemos que regirnos en principios. Uno de ellos es el principio de legalidad. Si el médico me está diciendo 3 días y la norma me está diciendo que yo requiero para una lesión más de 10 y para una falta tiene que ser menor, es una falta y le daré libertad y lo remitiré al juez de paz letrado para que continúe su proceso. Y esto era el cantar, por así decirlo, diario. Entonces, yo recuerdo que mis profesores, que eran médicos, me decían, ya no es nuestra culpa. Así como ustedes tienen que cumplir su norma, nosotros también tenemos que cumplir nuestros parámetros médicos. Y no podemos ponerle 10 días por más que nos haya dado tanta rabia o por más que se vea tan feo. Y es a raíz de todos estos problemas que se modifica. Esta modificación, por ejemplo, ha sido incluso posterior, o sea, han sido modificación tras modificación, ¿no? Parte de la política de lucha contra la mujer. Y así tenemos ahora
que respecto a los 20 días ya ha quedado más o menos un parámetro establecido, ¿no? Si es más de 20 días, ya se entiende como grave. Ahora, no quiere decir que si, por ejemplo, me mutilan algún órgano, no sé, una mano, y no requiero más de 20 días, yo voy a considerar que no es lesión grave. No, porque no son supuestos copulativos. Puede ser uno, puede ser el otro. No es que tengan que estar presentes todos. Y otro punto que es importante hacerle mención aquí es a la determinación del nivel grave o muy grave de daño psíquico. Eso también ya ha sido materia de discusión bastante continua, a raíz de que, ¿cómo, díganme ustedes, cómo yo evalúo o valoro, se decía en ese entonces, ¿no? El nivel del daño psíquico, ¿no? Porque una cosa es el daño psíquico y otra cosa es el daño psicológico, se dice, ¿no? Entonces, si hablamos de un nivel grave, muy grave, ¿quién me dice que es grave, muy grave? Será pues el psicólogo, ¿no? Entonces hay que recurrir a una pericia psicológica. Pero ¿qué pasa en las pericias psicológicas o en los protocolos que se emiten, que emiten los psicólogos, el protocolo de pericia psicológica? El protocolo de pericia psicológica dice, sí, en efecto, ¿no? Hay afectación, le ponían, ¿no? Afectación al daño psicológico. Entonces, no dice lo mismo, no dice psíquico, dice que hay afectación. La afectación es que es grave, es que es leve, ¿cómo la entiendo? Había mucho debate también entre psicólogos y fiscales cuando hacíamos la imputación, porque le decíamos, yo necesito que me digas si esta está muy afectada, no está tan afectada. Se emitió una especie de normas para tratar de parametrar, ¿no? Con los psicólogos el nivel de afectación. ¿Y qué nos dijeron o qué nos respondieron los psicólogos? Fue, ustedes están desesperados porque nosotros les tengamos que dar una respuesta, pero nosotros como profesionales, ante una simple evaluación de unos minutos o de una sola sesión, no podemos determinar si el daño es leve, o gravoso. No podemos hacerlo. No nos pueden obligar a, como profesionales, establecer esa escala. Al menos para esto necesitamos varias sesiones. Muy bien, ¿cuántas sesiones? Por lo menos unas sesiones a lo largo de 6 meses. Uy, otro gran problema. Yo estoy pidiendo 6 meses. Yo psicólogo pido 6 meses porque mi carrera me lo exige, porque yo tengo que responder como profesional. Pero el fiscal, ¿qué le digo? ¿Qué me dirá el fiscal? El fiscal, pues nosotros, escandalizados, porque esta es una investigación que se desarrolla a nivel preliminar y yo tengo máximo mis 120 días, ¿no? Si es que lo declaro complejo, son 8 meses, pero para declararlo complejo yo tengo que recurrir al artículo 342 y saber si el Código Procesal Penal a mí me ha establecido o alguno de los supuestos que me establece el artículo 342 me dice que puede ser complejo. Entonces acá les dejo una pregunta de clase, ¿no? Que la resolveremos tal vez al final con mayor debate. ¿Podemos considerar un proceso de violencia contra la mujer como complejo? No tenemos pluralidad de imputados, no tenemos pluralidad de agraviados, no tenemos pluralidad de pruebas. Si hace mención, sí, a algunas pericias, no técnicas, pero este protocolo de pericia psicológica podemos incluirlo como esta pericia técnica difícil o esta complejidad está más pensada para, por ejemplo, una pericia contable en delitos económicos, donde vamos a hablar de temas de libros contables, donde el perito requiere meses para evaluar. Interesante, ¿no? Entonces, claro, por ahí me dirán, no, no hay forma. Incluso me dirán, ¿y qué pasa si el hombre está detenido? Porque su pareja llamó y dijo, me ha dicho loca, violencia psicológica. Y entonces tú envías el protocolo y la psicóloga te dice, no puedo todavía decidir, requiero que la persona venga a más sesiones. Y tú como fiscal digas, ¿y ahora qué hago? Porque si es violencia, si me dice que es afectación muy grave, bueno, la pena, como ven ustedes ahí, es no menor de 4 ni mayor de 8. Bueno, ahora ha cambiado, ¿no? El tema de la suspensión, pero para hace un tiempo, claro, mayor de 4 se podía pedir una medida de coerción. Entonces,
llegaba esta serie de dificultades prácticas que me permito compartir con ustedes y que se presentan en el día a día, ¿no? En el día a día. Pero vamos avanzando, ¿no? Porque de esto se ha ido superando y ahí les vamos contando cómo. No es que digo que todo está resuelto y es más, se siguen presentando problemas, pero ante una detención, ¿no? De la chica que le dice loco, que le acusa a su enamorado porque le dijo loca y que este además está detenido por la policía, ¿no? ¿Qué decide el fiscal? Si no, ¿tiene que esperar 6 meses para el protocolo? ¿O tiene que dar inmediata libertad? ¿O tiene que ver más o menos lo que considere? Es complicado. Entonces aquí el papel de los operadores jurídicos, el análisis del espíritu de las normas, la interpretación sistemática juega un papel muy importante. Porque yo decía al inicio, y por eso era importante sentar las bases, el Estado quiere darle los mecanismos, ¿no? Para que la mujer que se encuentra en una desventaja de fuerza biológica pueda por lo menos tener una equivalencia, una igualdad. Pero no quiere que la mujer sea la fuerza mayor y que se den excesos. Entonces, ahí también es donde el operador y también los abogados tienen que velar por esta igualdad, ¿no? Por esta equidad. Un siguiente supuesto es la afectación psicológica generada como consecuencia de que la gente obligue a presenciar un homicidio, lesión o violación sexual. Esto, por ejemplo, es bastante delicado, ¿no? Porque está también pensada en menores de edad, está pensada en aquella mujer que, claro, imagínense la situación traumática que debe significar que obligue, ¿no? La obligue a presenciar estos hechos que son repugnantes, pero que además de repugnantes son delitos y son delitos que van contra muchas veces el mismo género, el propio género, ¿no? Entonces, esto también se ha considerado como la afectación psicológica generada por esto. Me dirían ustedes, pero esto ya no puede calzar dentro del anterior supuesto que dice de nivel grave. ¿No sería per se un nivel grave o muy grave del daño psíquico? Diríamos que no, porque miren el término. Una cosa es el daño psíquico, otra cosa está como afectación psicológica. Es más, para el daño psíquico se decía que se requiere una pericia y todo el estudio que les decía. Para la afectación psicológica, no. La afectación psicológica puede ser establecida de manera más rápida por la psicóloga y además, ya hay que señalarlo, todas las personas reaccionamos, racionalizamos de manera distinta, ¿no? Hay quienes van a entrar en un shock traumático y no van a poder ni recordar el episodio, la mente lo bloquea, se ha visto casos así. Es más, hay varias películas que tienen como base hechos reales en los cuales las personas cambian de personalidad, pero porque bloquean el hecho que les hizo el propio daño, ¿no? Entonces el cerebro es de verdad, es un órgano maravilloso que hay mucho del que estudiar en él, pero que una parte de él puede en algunas personas llegar a ese nivel de bloqueo que le dicen, ¿no? Por autoprotección bloquea. Entonces hay quienes no van a tener una afectación mínima, ¿no? No, y esto les tienen que recordar el hecho para que, sí, y pueden encontrar una afectación. Hay quienes lo van a superar mucho más rápido y no va a haber ni siquiera un daño psíquico. Entonces, por eso no estaría dentro del tercer supuesto y se ha pensado en este cuarto para ello. ¿Qué más? Antes de pasar al 121b, ¿no? En el 121, cuando la víctima, porque además agrega el párrafo, muere a consecuencia de la lesión y el agente pudo prever este resultado, la pena es no menor de 6 ni mayor de 12. Este tercer párrafo, que es el tercero, es el más difícil junto con lo que les decía a nivel de concurso, ¿no? Puede ser un concurso ideal o un concurso aparente con el delito de homicidio, porque en este caso la víctima muere. Entonces, ¿cómo sé yo si fue homicidio o si fue lesión con consecuencia de muerte? Claro, para esto les dije, hay que analizar los tiempos, cuándo se consume el delito,
hay que analizar la forma comisiva, cada caso en concreto, elementos de convicción, ¿no? Nos podemos poner muchos casos de laboratorio, pero les diré que la realidad utiliza la dogmática, la teoría de la imputación objetiva, la teoría del caso, la teoría del delito, por supuesto que sí se utiliza bastante, ayuda a resolver los casos, pero que lo que más nos permite a nosotros resolver son las pruebas, ¿no? Lo que hallamos durante la investigación, lo que podemos recabar. Porque yo como fiscal puedo decir, sí, ¿no? Lo que pasa es que es como muere, ya no es tentativa, por lo tanto es homicidio. Y me dirán, no, pero ¿cuándo se consuma, ¿no? En este caso, por ejemplo, miraremos los tiempos, ¿no? Un dato objetivo para analizar es el tiempo. Se tiene que consumar el delito de lesiones, es decir, yo te golpeo, estamos peleando, o sea, hay un tema proporcional en las lesiones, pasa un tiempo, llegas al hospital y ahí mueres, ¿no? Entonces, el medio que yo había empleado, tal vez mis puños, yo sabía no eran suficiente para matar, pero, justo te di un mal golpe, la típica del mal golpe y la persona pues muere. ¿Esto sí se pudo prever? Sí, porque sabemos que en algún momento el uso de la fuerza física puede traer consigo un resultado muy grave, que daña la integridad física. Tal vez no quise, ¿no? Causarle la muerte, pero la causé. Entonces, es en este caso cuando ya se consumó el delito de lesiones, pero que hay una consecuencia de muerte, ¿no? Y en el caso, ya me dirán, ¿y cómo es del homicidio? Pues, ¿no? Si finalmente yo podría decir, pudo, dolo eventual, pudo prever. Entonces, ¿cómo entro en la mente de la persona, ¿no? Vamos a tener que analizarla aquí por las líneas de tiempo, por los medios empleados, por situaciones de testigos, premeditación, los actos preparatorios, muchas veces indican mucho, mucho, mucho el acto preparatorio, ¿no? En el caso que yo les contaba que tuve como fiscal, cuando analizamos o hacia atrás qué había pasado, pues resulta que esta persona ya había estado tomando, ya le había ido a reclamar a su expareja porque estaba con esta nueva pareja, ¿no? Y cuando regresa, regresa con un cuchillo y claro, pelea con la nueva pareja. Pero claro, entonces, ¿tú por qué regresaste? Y regresaste con un cuchillo. Entonces ahí ya vemos la intención, ¿no? En el caso en concreto, en el caso gráfico, se puede ver mejor. Pero si hubieran estado netamente peleando y luego la persona muere, claro, ahí sí podríamos decir, hey, estuvieron peleando, no hubo una intención, una preparación, una ideación, ¿no? Va aún más por ahí. Vamos a tener que analizar el caso en concreto. Lo veo así porque lo he tenido en la práctica y claro que la teoría del delito, la prohibición de regreso me han ayudado, pero ha sido lo que he tenido y lo que he podido probar también. Bien, en los supuestos, el siguiente párrafo dice, no lo he colocado allí, pero nos dice que en los supuestos uno, 2 y 3, es decir, el peligro inminente a la vida, la mutilación y los días de descanso de los 20 del primer párrafo, ¿no? La pena privativa de la libertad será no menor de 6 ni mayor de 12. Entonces ha regulado que de ahí ya es mayor de 6 a 12 cuando concurra las siguientes circunstancias agravantes, o sea, de la lesión grave se agrava más cuando. Y ahí ya son supuestos por la calidad de los agentes. Por ejemplo, el uno, la víctima es un miembro de la Policía Nacional del Perú o de las Fuerzas Armadas. Claro, ¿no? ¿Por qué este grado de reproche o por qué los voy a castigar más? Los voy a castigar más porque son personas que tendrían que protegernos y no agredirnos. Entonces el Estado le dice, a ti te voy a sancionar doble porque era tu deber la protección, ¿no? Y tú no solo has vulnerado este deber, sino que además has sido parte de la comisión delictiva. Por lo tanto, te voy a sancionar más. Y ahí, miren ustedes, la pena es alta, no menor de 6 ni mayor de 12 cuando es miembro de la policía, miembro de las Fuerzas Armadas, magistrado del Poder Judicial o del Ministerio Público, escuchemos esto para nosotros quienes queremos hacer carrera, ¿no? Magistrado del Tribunal Constitucional, autoridad elegida por mandato popular, servidor civil, autoridad administrativa relacionada con el transporte, tránsito terrestre o con los servicios complementarios relacionados en dichas materias y es lesionada en el ejercicio de sus funciones como consecuencia de ellas. Puntualmente acá, ¿qué tienen todos en común? Todos en común tienen la calidad especial del sujeto activo. Ojo que aquí, por eso es que muchas veces cuando se han dado ciertos casos
de famosos maltratos de magistrados contra sus parejas. Los magistrados han pedido a sus parejas de manera muy encarecida, por favor, no me denuncies, perdóname, te doy lo que tú quieras, te doy la casa, te doy los hijos, porque miren ustedes, la pena es muy alta y las consecuencias administrativas funcionales son muy graves. Entonces acá es literalmente una, es sepultar tu carrera, ¿no? Sepultar tu carrera. Les voy a poner rápidamente el speak porque sí me interesa que veamos estos y los podamos leer más rápido. A ver, vamos a compartir en este momento el speak. A ver, unos segundos. Aparte que quiero que vean las modificaciones. Aquí lo tenemos. Listo, ya lo tenemos en pantalla, cerrar. Bueno, creo que todos sabemos usar el speak y hoy por hoy con tantas modificaciones de la norma, ya es más válido hacer uso del speak que de un código en físico, por lo que ha significado cambio tras cambio, ¿no? A ver, vamos a avanzar súper rápido. 121. Ya estamos en el 102. 108, acá está, 121. Miren ustedes cómo se ha ido modificando desde aquí, ¿no? Tenemos súper antes. Miren la cantidad de lesiones, capítulo 3 les decía yo. Lesiones graves, lo teníamos acá. Y luego en el 2006 lo modifican y le cambian, ¿no? Totalmente. Ya se incluían, siempre se han incluido las de la peligro inminente de vida, la mutilación del órgano, ¿no? La integridad corporal. Pero en el 2006, ya en el año 2006, se incluía que cuando la víctima es miembro de la policía, ¿no? Bueno, lo que les he dicho, fuerzas PNP, Fuerzas Armadas, PJ, MP, etc., en el cumplimiento de sus funciones, ¿no? Cuando la víctima, en ese entonces es la víctima, ¿no? Acá, bueno, perdón, tienes razón, la víctima. Acá, 2013, ahí ya se incluía como la víctima. En el 2013 lo que se hace también, pero la pena se agrava, ¿no? 6 a 12 años. Y además ahora se dice, cuando la víctima muere a consecuencia de la lesión y si la gente pudo prever este resultado, ya estamos hablando del dolo eventual, la pena será no menor de 8 ni mayor de 12. Y si la víctima es miembro de la policía, o sea, protegemos, ¿no? Así que atención, estamos más protegidos. Ahí no quiere decir que la norma haya una desigualdad, ¿no? Hay que decirlo, yo estaba pensando al revés, ¿no? Con el agente porque lo tenemos más adelante, pero en este caso es esa víctima, así que me rectifico en ese sentido. Es cuando la víctima tiene esta condición del sujeto pasivo, no del sujeto activo, sino el sujeto pasivo. Luego, 2015, también hay acá más bien ya hay una modificación de penas en el 2015, ¿no? Acá decía, miren, 12 a 15, acá ya le ponemos de 15 a 20, ¿no? Claro, es lo que les decía, es parte de la política criminal, nos hemos ido radicalizando, queremos hacerle frente a la criminalidad, no necesariamente la organizada, sino a la criminalidad, a la delincuencia, ¿no? Y el que se vuelve a modificar, pero en estos ya para regularlo ya con no solo el sujeto pasivo respecto a aquel que cumple un deber de protección, si no, miren ustedes, la víctima es menor de edad, entonces sí se entiende, ¿no? Te dicen, ¿por qué si estoy protegiendo a un fiscal, a un juez, a un miembro del TC, a un policía? Lo cual está bien, lo estoy protegiendo porque cumplen una labor interesante en el sistema de justicia y además una labor loable. ¿Por qué no protejo entonces así, con esa radicalidad, al menor de edad, al adulto mayor, al discapacitado? Por eso se incluye, ¿no? Lo cual parece lógico y coherente. Y además dice que para cometer el delito se hubiera utilizado cualquier tipo de arma. Claro, porque estábamos sancionando únicamente, como yo les decía, puede ser por puños, ¿no? Pero ¿qué pasa si es un arma? ¿Qué pasa si hay ensañamiento o alevosía? ¿Lo voy a sancionar de igual manera? No, lo vamos a poner en el tipo grave. Y acá ponemos si el resultado puede ser la muerte, ¿no? Finalmente, y esto se fue, igual se ha ido agravando, miren, se ha ido modificando las penas, ha quedado acá que se modificó, a ver si me acuerdo, no solo se modificaron las penas, en esta se modificaron, ya, en esta hubo acá, la afectación psicológica, se agregó el cuarto supuesto que les decía cuando los obligan a ver el hecho, ¿no?
y ya se coloca las circunstancias agravantes acá. Y acá le agregamos, ¿no? Víctima profesional o técnico auxiliar y asistencial de la salud que desarrolla y es lesionada a causa del ejercicio de sus labores en el ámbito público o privado, ¿no? Entonces, el delito se hubiera realizado con ensañamiento o alevosía, ¿no? Y además, si la víctima es un profesional o técnico también. Y esto, mirarán ustedes, ha cobrado mayor importancia porque nosotros, es cierto, valoramos a los profesionales en nuestro país, pero no los teníamos tan, eh, por así decirlo, calificados o no los teníamos realmente valorados, si no es hasta después de pandemia. Miren ustedes cómo esta modificación responde a lo que yo les digo. Siempre hay un contexto social, político, económico detrás. Post pandemia sale esta norma. Hey, si tú lesionas a un profesional de la salud, ¿no? Y no solo estoy hablando de médicos, estoy hablando de red asistencial, técnico, auxiliar, es decir, estoy valorando que el personal de salud pues ha salvado vidas y dentro de la norma estoy incorporando su protección. No, dice, en este caso, si la muerte se produce como consecuencia de cualquiera de las agravantes, se aplica pena privativa de la libertad no menor de 15 ni mayor de 20 años. Y es así como ha quedado, ¿no? Es así como ha quedado, con los cuatro supuestos que hemos estudiado, con la condición de agravar las penas cuando las víctimas, el Estado dice, a estas víctimas les quiero dar una mayor protección. Y cuando ha habido un ensañamiento, una alevosía en la comisión delictiva, y además si es que hay muerte, también son penas más altas, porque acá incluso ya se verifica que dice, y si la gente pudo prever, ¿no? El dolo, el famoso dolo eventual. Y en este caso le hemos quitado, miren, si la muerte se produce, no dice si se pudo prever, o sea, acá ya si se dio la muerte, así tú no la hayas podido prever, respondes. Si hay un nexo causal, respondes. Bien, ese es el ciento, vamos a dejar compartir el speak y vamos a volver a las diapositivas. Ese es el 121. Ah, estamos acá. Listo. Ahora pasamos al delito, al famoso 121B, porque les comento que el 121A fue derogado, ¿no? Ese artículo ha sido derogado, ya no está dentro de nuestra norma penal y se ha tenido en cuenta al 121B, que es uno de los más presentes hoy por hoy en lesiones graves de violencia contra la mujer. Es, por así decirlo, el tipo base del que se parte, aunque no sea el más protagonista. El más protagonista llegaremos más adelante. ¿Qué dice el 121B? El delito de lesiones por violencia contra la mujer o integrantes del grupo familiar. 121B. Lesiones graves por violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar. En los supuestos previstos en el primer párrafo del artículo 121, por eso siempre está relacionado el 121B con el 121, porque el 121 es una especie de tipo base que sirve para referencia. Y eso va a pasar en todos los tipos penales. Así que yo les recomiendo siempre cuando me dicen, mis alumnos me dicen en la universidad, mis alumnos de pregrado, cuando los mandan a leer, no dicen, ay, doctora, qué flojera, voy a estar leyendo el Código Penal si a cada rato lo modifico. No, no, tú lo lees para interpretarlo. Lo lees porque aprendes a analizar sujeto activo, sujeto pasivo, bien jurídico protegido, verbo rector, elementos subjetivos del tipo, por ahí hay un elemento subjetivo distinto al dolo, ¿no? Eso. ¿Por qué? Porque pueden haber muchos cambios, pero los tipos son base y algunos tipos se dan como referencia a estos otros tipos penales. Igual como ha pasado hoy por hoy con las modificaciones de los delitos de tráfico ilícito de drogas, ¿no? Entonces, en el 121B dice, en los supuestos previstos en el primer párrafo, ¿no? Se aplica pena privativa de la libertad no menor de 6 ni mayor de 12 años e inhabilitación conforme a los numerales 5 y 11 del artículo 36 del presente código y los artículos 75 y 77 del Código de Niños y Adolescentes según corresponda cuando. Y acá, claro. Estábamos hablando de los supuestos. ¿Qué supuestos? Ya retrocedemos estos cuatro supuestos, ¿no?
Dice, en los supuestos previstos en el primer párrafo. ¿Cuál es el primer párrafo? Los que ponen en peligro inminente a la víctima, los que mutilan el órgano y la anomalía psíquica, los que infieren cualquier otro daño que requiere de 20 días o más de asistencia o descanso médico, y la afectación psicológica a consecuencia de ser obligados a presenciar estos actos delictivos, ¿no? Entonces, en estos cuatro supuestos que se menciona, dice, hey, acá la pena es de 6 a 12. Recordemos que en el 121b, y ese es el primer gran cambio, ¿no? En el 121 es de 4 a 8. Acá estoy diciéndole de 6 a 12. Ah, ya. Quiere decir que ahí el Estado, de manera racional, está colocando la pena un poco más grave en el caso de lesiones cuando la víctima es una mujer, es decir, en el contexto de violencia contra la mujer. Ah, ya. Entonces, ese es el primer cambio. Es más gravoso para el Estado, esto es más reprochable. Además, no solo eso, te inhabilito. Te inhabilito conforme los numerales 5 y 11 del artículo 36, que detalla todas las inhabilitaciones. ¿Cuáles son? 5. Incapacidad para el ejercicio de la patria potestad, tutela o curatela es evidente, ¿no? Es evidente. No puede, pues, representarme ni tener mi patria potestad aquel que me está maltratando. Y el numeral 11, que es la prohibición de aproximarse, comunicarse con la víctima, familiares o con las personas que determine el juez. Y es muy similar en el caso de los niños y adolescentes, que ahora ya hay un código penal que regula su responsabilidad. Entonces, la imputación es la misma, ¿no? Es un hombre que le va a causar daño grave a una mujer o a un integrante del grupo familiar en el cuerpo, la salud física o mental, en los supuestos que ustedes ya conocen y que requerirá una pena mayor, mayor sanción e inhabilitación. Eso es el primer gran cambio. O sea, ¿qué significa? Significa que agravo, que lo sanciono más solamente por la conducción del sujeto activo en este contexto. Además, me coloca y me dice cuando corresponda, según corresponda, y me señala los siguientes supuestos. Esos son los siguientes supuestos. A ver, ahí son todos esos supuestos que ha regulado el artículo, ¿no? ¿Cuándo? Dice, cuando la víctima, ahí vamos a darle el contexto. Uno, cuando la víctima es mujer y es lesionada por su condición de tal en cualquiera de los contextos previstos en el primer párrafo del artículo 108b. Me dirán, paréntesis, ¿cuál es el 108b? Seguramente ya lo han escuchado hasta por demás. Bueno, estamos hablando del artículo o el título penal de feminicidio, que habla de la condición de mujer. ¿Y qué habla este artículo? Nos dice en el contexto de violencia familiar, coacción, hostigamiento sexual, abuso de poder, confianza o de cualquier otra posición o relación que le infiera autoridad a la gente y cualquier forma de discriminación contra la mujer, independientemente de que exista o haya existido una relación conyugal. A ver, para que quede claro. ¿Y por qué hacía tanta incidencia en que todo esto es una política criminal y además hay que analizar las normas con una interpretación sistemática? El código no ha querido repetir. Y es más, nos ha remitido a inhabilitación conforme el artículo tal, no nos ha dicho cuáles. Y ahora nos está diciendo, ojo, la condición es esta y los contextos son lo mismo. ¿Qué te está diciendo? Te estoy diciendo que estoy siendo coherente entre lo que te estoy regulando en el subsistema. El subsistema de violencia es coherente y te exige los cuatro contextos para poder considerarte como víctima de violencia o decir que está siendo protegida, está siendo considerada sujeto pasivo en tu condición de tal, ¿no? Por ser mujer o en los contextos con los cuales ya hemos dicho. ¿Cuál es el contexto más común que se suele dar? El contexto de violencia familiar. Ese es el contexto más común. También se dan casos de hostigamiento, coacción muy poco, hostigamiento o acoso sexual también ha incrementado en número. El abuso de poder, de confianza o de esta relación de confianza se da muchas veces entre profesor-alumna, según lo que he podido ver, o también muchas veces entre jefe y dependienta, ¿no?
Y finalmente el cuarto, para no olvidar, el de la discriminación, que no he visto muchos casos. Conversaba con algunas colegas que llevan años de fiscales en el subsistema y me dicen que ha sido muy, muy raro, ¿no? Que en realidad casi de discriminación no se ha visto, más se ve de violencia familiar y de acoso, ¿no? La relación de confianza como el plus. Otro supuesto que ha regulado el 121b es a la víctima cuando se encuentra en estado de gestación. Y es lo que les digo, si nosotros tenemos activo el chip de decir el Estado lo que está haciendo es proteger o darle una especial protección a la víctima que se encuentra en una situación de vulnerabilidad y esto, como decía yo al inicio, no implica per se que te diga débil. Te está diciendo requieres una especial atención y protección mía. Vamos a entenderlo todo. Porque si ustedes leen todos los supuestos que hemos colocado en el diagrama, se van a dar cuenta que esas agravantes son precisamente de personas que son vulnerables, ¿no? Primero hemos dicho la víctima que es lesionada como mujer en su condición de tal por las situaciones de los contextos ya señalados. En el segundo, la persona embarazada. En el tercero le decimos es cónyuge, excónyuge, conviviente, exconviviente, padrastro, madrastra, ascendiente o descendiente por consanguinidad. O sea, le hemos puesto todos los vínculos hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad, que siempre se regula, que habitan en el mismo hogar, ¿no? Ese numeral 3 es bastante largo, por eso no lo he podido colocar completo. Y sí, igual sigue la línea, ¿no? Siempre que habiten en el mismo hogar y no medien relaciones contractuales, ¿no? Hijos en común, independientemente de que se conviva o no se conviva. ¿Qué más? La víctima, 4, mantiene cualquier tipo de relación de dependencia o de subordinación, sea de autoridad, económica, cuidado laboral o contractual, y el agente se hubiera aprovechado de esta situación. Esto también que va relacionado con el tema ¿no? de deber o de dependencia, de confianza que genera el sujeto activo con el sujeto pasivo. Y como les dije, puede ser acá condición laboral o contractual si las hay también. 5, para cometer el delito se hubiera utilizado cualquier tipo de arma, ¿no? Está siguiendo la lógica también de las lesiones base, objeto, arma contundente, instrumento que ponga en riesgo la vida de la víctima. 6, el delito se hubiera realizado en cualquiera de las circunstancias del artículo 108. 7, la afectación psicológica a la que hace referencia en el numeral 4 del párrafo del artículo 121. ¿Ven? Una vez más nos volvemos a pasar al numeral 4 del primer párrafo. O sea, no nos detalla todo porque dice, ay, estoy siendo coherente. Es lo mismo, solamente que acá es en el contexto de violencia contra la mujer. ¿Qué nos decía el 4? Pues nos hablaba de esta afectación psicológica cuando te obligaban a ver actos delictivos, ¿no? Y además dice se causa a cualquier niña, niño o adolescente. O sea, acá te agravo la pena, es más específica, porque no simplemente te obligo a ver, que puedo obligarlo a ver un hombre en el 121. Y eso será lesión grave. En este caso, estoy obligándolo a ver también a una niña o alguien que está bajo mi protección familiar. Y esto hace la diferencia, ¿no? Por la protección a la mujer en la condición de tal. El numeral 8, si el agente actúa en estado de ebriedad o bajo el efecto de drogas tóxicas, estupefacientes, ya acá por la calidad de la actuación, porque esto también es político criminalmente y esto ha sido también considerado, me parece que incluso hasta incorporado recientemente una de las tantas modificaciones, porque se veía que la mayor cantidad de casos que llegaban era siempre estuvo tomando o se estuvo drogando previamente y entonces el efecto era o el resultado, la consecuencia, el siguiente acto era la ejecución de la violencia y esto generó que la mayor cantidad de casos sean o tengan como causa ello. Entonces, ¿qué se ha hecho? Oye, te voy a sancionar doblemente cuando lo has hecho a raíz de esta circunstancia en la que te has colocado. Por ahí alguien me dirá, sí, pero eso no es acaso un punto para que me digan es una causa de justificación o lo hace inimputable, ¿no? Un estado de inconsciencia, tal vez, un elemento negativo de la acción, ¿no? Por ahí hay muchas teorías que podrían surgir para muchos o algunas tesis que he podido leer y que mencionan por qué para cualquier delito, ¿no? El estado de inconsciencia, por ejemplo, o la falta de acción, elemento negativo de la acción, podría ser considerado
como atípico. No obstante, esta misma circunstancia para violencia contra la mujer sí es delito, y es más, agravado. Y es más, no es un delito agravado, sino es un delito específico del contexto agravado, o sea, 121b numeral 8, o sea, ¿por qué se da, no? Yo lo conversaba en su momento con un defensor público porque me decía, claro, doctora, las personas no se dan cuenta, me decía, ¿no? Los abogados no se dan cuenta, pero cuando si objetamos esto, al final en la determinación de la pena sí puede incidir, ¿no? Porque dicha agravante tiene un marco penal más alto. Pero la respuesta está en, no solo en la teoría del delito, que ahorita se las brindo, sino que es político criminal. Esto ha sido incorporado, pero como ustedes saben, la política criminal no puede ir contra las teorías que ya han sido forjadas, ¿no? Y precisamente la teoría que te dice, existe el actio liberi causa. O sea, la persona se está autocolocando en ese estado. Sabe y conoce los resultados y las consecuencias de sus acciones cuando está en ese estado. Por lo tanto, no podría alegar un elemento negativo de la acción cuando sea autocolocado en ese estado. Claro, el debate más grande podrá estar en esta persona, porque el actio liberi causa es yo mismo me coloco porque yo sé cómo voy a reaccionar. Pero si es la primera vez, el abogado podría hacer una teoría, una tesis de la defensa muy buena. Es la primera vez. Él no sabía que se iba a colocar, no sabía cómo reaccionaba. Pero claro, pruébame, porque probatoriamente, no me digan ahí que el deber de la carga de la prueba es el Ministerio Público y que él lo pruebe y se acabó. No, 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 eso, por favor. Es verdad que el deber de la carga de la prueba es el Ministerio Público, pero el Ministerio Público va a probar su teoría del caso, que va a ser bastante sólida. Si yo quiero sostener este elemento negativo de la acción, una causa de justificación, soy yo quien la va a tener que acreditar como defensa, ¿no? Entonces aquí es bastante interesante cómo esto puede influir tanto en la tipificación del hecho, es decir, sentencia condenatoria, sentencia absolutoria, por ejemplo, o incluso después en la determinación de la pena. Bueno, esos son los supuestos que ha regulado nuestro artículo 121b. Y además, en su siguiente párrafo nos dice que la pena será no menor de 12 ni mayor de 15 años cuando concurran, ahí está, más dos o más circunstancias agravantes. Es decir, ya, si tú haces una, tienes tu pena, dos, tienes tu pena. Pero cuando es más de dos, ya no te pases, ya no te voy a poner la pena normal, te voy a poner de 12 a 15 años, ¿no? Porque te ponía de 6 a 12. Ahora te voy a poner de 12 a 15 por ser más de 2. Y un siguiente párrafo es el de la muerte. Cuando la víctima muere a consecuencia de cualquiera de las agravantes y el agente pudo prever ese resultado, acá ya estamos con el doble eventual, sí estamos con el doble eventual, la pena será no menor de 15 ni mayor de 20 años. Creo que se darán cuenta es bastante parecido al 121. ¿Cuál es la gran diferencia? Que el 121 es el tipo base. Cualquiera puede ser sujeto activo y cualquiera puede ser sujeto pasivo. Pero en el 121b la calidad del sujeto pasivo hace la diferencia. ¿Quién es? Una mujer, un integrante del grupo familiar, y no solo eso, sino con las características que hemos señalado en los contextos que se ha regulado en el subsistema y que los establecen taxativamente en el 108b, delito de feminicidio, que además fue el delito bandera por el cual se creó este subsistema de violencia contra la mujer, ¿no? Y a manera de repaso, vamos a ir viendo justamente acá, ¿no? Tenemos que los integrantes del grupo familiar, porque siempre nos dicen sujeto pasivo, mujer en su condición de tal, los contextos del 108b, integrante del grupo familiar, pero no nos dicen qué tiene que haber para que realmente sean integrantes del grupo familiar. Y es que ahí está, ¿no? No solamente es una relación parental de cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad, sino que tiene que haber una relación de responsabilidad, de poder y confianza. O sea, hay entre todas las familias necesariamente este triángulo. Hay una relación, hay un vínculo de confianza, también de poder. Inclusive, por ejemplo, padre-hijo, ¿no? Hay un nivel de responsabilidad, de poder del padre por sobre el hijo y de confianza del hijo con el padre. Eso existe en todas las dinámicas y se analiza mucho porque hay ciertos casos en los cuales las personas pueden tener un vínculo familiar, pero no tienen este triángulo
y sí se discute bastante si realmente se les puede considerar dentro del contexto de violencia familiar, por cuanto no guardarían realmente, verdaderamente ese vínculo. Eso como teoría del caso y como supuesto de lo que casi siempre se demuestra que hay. Entonces, también para recordar los tipos de violencia que está reconociendo nuestra legislación, bueno, son cuatro, los cuatro contextos que también los han colocado claramente: violencia sexual, violencia física, violencia psicológica y violencia económica, ¿no? Claro, estos tipos de violencia que los ha regulado están en la propia norma. Si ustedes leen la norma, la 30364, los van a encontrar. No lo van a encontrar tal cual en los artículos que hemos venido desarrollando, pero los vamos a encontrar en la norma. Y yo recomiendo siempre leer la norma porque no seríamos nada si no fuera por la norma penal, ¿no? Sobre todo lo digo porque ya he visto varios casos en los cuales nos limitamos a leer el 108B, nos limitamos a leer la modificatoria del 121B, pero no estamos aterrizando en nuestras normas legales que realizan la modificación. Y esto es un problema. Es un problema porque no entendemos el contexto, no entendemos el espíritu y eso, por supuesto, va a generar muchos problemas. Ahí les he colocado además un extracto de los tipos de violencia, violencia física, que es lo que estamos analizando hoy. Nos vamos a saltar a la violencia económica, sexual y psicológica, ¿no? A la violencia económica porque no la vamos a encontrar como tal específica en los tipos penales, pero sí ha regulado, o sea, sí se puede denunciar por violencia económica, ¿no? Entonces, cuando analizan los fiscales el 121B y el 122B, que ahorita llegamos, lo analizan en base a esto precisamente, ¿no? A estos tipos de violencia. Y si la persona dice, sí, estoy viniendo a denunciar porque no me quiere, no me pasa pensión y cada vez que le cobro me insulta y me dice, eres una tal, por cual, porque no ganas el dinero de otra manera y bla, bla, bla. Entonces, claro, los fiscales dicen, ah, hay una violencia, ¿no? De ahí tenemos que es así entendido que es la acción o omisión que ocasiona un menoscabo en los recursos económicos o patrimoniales de las mujeres. Muchas veces la famosa dependencia, ¿no? Por su condición de tales o contra algún integrante del grupo familiar, en el marco de las relaciones de poder, responsabilidad o confianza. Y eso se ve agravado cuando se suma otros tipos de violencia, por ejemplo, la violencia física, psicológica o sexual. Casi siempre va ligado, ¿eh? Casi siempre va ligado. Casi siempre la mujer que está dependiente o está en este famoso ciclo de violencia que ustedes ya les han debido decir, ¿no? En la negación, no se consideran víctimas de violencia, continúa ¿no? La aceptación, el dolor, em, la denuncia, o sea, lo denuncio, yo recurro, pido el grito de auxilio, luego el perdón, ¿no? Del imputado, el arrepentimiento, entre comillas, arrepentimiento, perdón disfrazado, lo perdono y vuelvo a ser la víctima de violencia. No retiro la denuncia o ya no sigo con el proceso penal y vuelvo a ser víctima de violencia y luego lo vuelvo a negar porque digo que va a cambiar y luego vuelven a golpearme, lo vuelvo a denunciar y estoy en este ciclo constante. Entonces, acá dense cuenta, por favor, es un ciclo que está en la mayoría de mujeres. La violencia no distingue estatus, no distingue trabajos, no distingue distritos, no distingue condición económica, familias, no distingue estratos sociales, no distingue nada. La violencia física o cualquier mujer está expuesta a ser víctima de violencia y a veces no nos percatamos que, como dije, la violencia económica va ligada porque suele ser en la mayoría de los casos una mujer dependiente económicamente a la cual si denuncia le sustraen todo o le quitan, le restringen la dación económica y la siguen sometiendo, ¿no? La violencia sexual, bueno, no es materia de la clase del día de hoy, pero quiero ahondar un poquitito porque seguramente lo van a tener en una clase posterior. Es una violencia que de igual modo puede estar presente en cualquier nivel social, estrato social, político, económico, profesional y que ha ido evolucionando en el tiempo, ¿no? En España está más claro, bueno, el debate ha sido profundo, les diré. Y claro, el tema del sí, solo sí, ¿no? Esta famosa
ley del sí es solo sí, es decir, no se puede y ya no podemos presumir el consentimiento. Tiene que haber un consentimiento expreso. Por supuesto que he escuchado comentarios muy machistas al respecto de algunos hombres que me decían, ay no, pero ya se sabe, ¿no? Si está yendo conmigo al hotel, pues ya se sabe. O si es mi esposa, ya se sabe. Bueno, les diré que ya hay jurisprudencia reiterada, ¿no? Al respecto de que puede existir la violencia sexual entre parejas, entre esposos o en esos casos frontera, que le decimos los casos límite, en los cuales en el último momento la chica se puede arrepentir y puede decirte que no, y tú tienes que respetar el no, porque caso contrario podría haber un tema de violencia sexual, ¿no? Entonces, mucho cuidado, siempre recomiendo mucho cuidado con esto, con estos temas, porque claro, después me dirán, y hay casos, ¿no? Pero sí, si entró al hotel, se fue. Claro, probatoriamente va a ser muy difícil, pero objetivamente hablando del supuesto de hecho, sí puede configurar. Pese a que yo haya hecho todo, pese a que yo haya dicho que sí, pese a que esté sí, ¿no? Sin prendas, si en el último momento la víctima, la fémina, dice que no, es no. Y eso es algo que va a ser muy difícil acreditar, pero que puede llevar un proceso doloroso. Entonces, siempre tenerlo claro de estos casos límites frontera, ¿no? El caso de la violencia psicológica, como ven ahí, es acción u omisión. Ojo, estamos desterrando que estos sean delitos de acción únicamente. Estamos diciendo que puede haber, a diferencia de la sexual, que es de acción, en el caso de violencia psicológica, puede ser por omisión. Omisión que está ligada a no te doy, ¿no? Por ejemplo, no te doy, te paso pensión y simplemente te domino, te hago sentir miserable, dependiente, y eso también se puede llegar a establecer en protocolos de pericia psicológica, cuando dice que la persona se siente humillada, ¿no? O cuando ya, digamos, la violencia ha llegado a tal escala que esta persona, con su sola presencia y su sola figura, pueda causar eso en la fémina, ¿no? Hay casos en los cuales pasa eso, ¿no? La persona ya sabe que va a llegar y ya empieza a temblar porque sabe que puede ser víctima en cualquier momento. Eso también ha sido considerado como violencia psicológica, ¿no? Y en el caso de la violencia física, que es la que estamos viendo, pero quería que enfoquemos dentro de qué tipo de violencia estamos, pues es una violencia que en efecto puede ser, es de acción, pero que causa, ¿no? Un daño grave, no solo a la integridad física, corporal, a la salud, sino también a la psicológica, como hemos venido mencionando, pero que acá le hemos preferido desglosar y quedarnos con este daño físico, este daño corporal, este daño al cuerpo, a algún órgano, a algún tipo de maltrato, es decir, un bien jurídico de integridad física en toda su expresión. También incluye el maltrato por negligencia, ¿no? El descuido, la privación de las necesidades básicas. Imaginen, soy una madre a cuyo menor no le doy de lactar y sé que se puede morir incluso, ¿no? Pero ya veo que ya está muy mal y le doy un poquito o le doy el alimento no apropiado, ¿no? Eso también puede constituir violencia física. Ya también hay reiterados casos. Ahora, por ahí me dirán, en el caso de la violencia sexual es un delito de propia mano, pero la Corte Suprema se ha pronunciado respecto a algunos padres de familia, especialmente de madres de familia, en las que las ha condenado en comisión por omisión por este tipo penal. Bueno, acá todavía la doctrina no es uniforme, todavía se tienen posturas marcadas a que en los casos de esos delitos de propia mano, sí se puede sancionar en comisión por omisión bajo la extensión del deber de garante ligado a un deber de garante maximizado, ¿no? Entonces la madre sabía que tenía que proteger a su menor hija, pero pese a que esta menor le dijo que el padrastro la tocaba, que le daba miedo, la dejó con él, ¿no? Entonces no hizo nada. O aquella madre, creo que era un caso muy, muy triste, que en la misma habitación no hacía nada, pero sabía que estaba pasando en la cama contigua, ¿no? Entonces, claro, hay casos y casos en los cuales tú dices, hey, o sea, eres la madre, tienes ese deber que está además en normas legales como el Código Civil de patria potestad, tutela, curatela, ¿no? Bueno, en este caso curatela no, pero patria potestad sí,
y tendrías que haber actuado. No has actuado y tu no actuar, tu omisión es tan reprochable como la actuación del sujeto activo. Por lo tanto, te condeno. Ha habido ese tipo de casos. Hay quienes consideran que no, que podrá responder por omisión de otros tipos penales, por no haber, por ejemplo, estado de abandono de persona en peligro. Hay un tipo penal específico, ¿no? De no haber actuado ante esta situación de peligro del menor o de la menor y no por violación sexual, que es algo mucho más grave, ¿no? Y que no podríamos equiparar en estos casos. Pero como les digo, cuando hay un deber de garante, la Corte Suprema en algunos casos ha condenado. Ahora, por otro lado, también, y escuchaba esta tesis doctoral que espero pronto se termine, muy interesante, de una amiga colombiana, decía, analizaba la comisión por omisión y decía, ¿se puede o no se puede? Dice, sí se puede, puede ser, ¿no? Pero hay que analizarlo bien, dice. Y además le vamos a dar un análisis de contexto de género porque analizaba ella todas las sentencias de diversos países, de Perú, de Colombia, de España, y encontraba que 90%, por no decir 99%, de las condenadas en este tipo de casos eran mujeres, eran las madres. Y decía, ¿y por qué no los padres? ¿Acaso acá estamos sesgados y también estamos trabajando contra la condición de género? Bueno, yo les dejo, ¿no? Por ahí a quien esté buscando un tema de tesis, son temas interesantes que se pueden debatir y que todavía no, pues no hemos resuelto. Vamos a pasar con lo último para resolver las preguntas, ¿no? En los artículos 122b, el 122 y el 122b. Todo lo que hemos visto en el 121 lo vamos a encontrar de manera muy similar, análoga y paralela. Y permítanme compartir el speak porque ha sido varias veces modificado y creo que aquí es mejor trabajar con la última norma. Aquí las vamos a compartir tiene como base el 121. O sea, el 121 es la base del 121b, pero a su vez sirve, ¿no? de ejemplo paralelo para el 122. Y el 121b, que está ligado a este contexto de violencia contra la mujer, es el paralelo del 122b. Y no me dejarán mentir quienes trabajan con estos tipos penales, que es realmente, y lo decía desde el inicio, el tipo penal ¿qué digo? Estrella, aunque es feo utilizar ese término, más común que se utiliza en las fiscalías de violencia contra la mujer. Debe ser más de su 80% de carga procesal en la mayoría de los casos, ¿no? Bueno, acá teníamos el 121b, que ya lo hemos analizado, y acá tenemos el 122, que como ven ustedes, también ha sido objeto de sendas modificatorias, con las mismas normas que el anterior, y en mérito a la ley 30364, emitida en noviembre del año 2015. Nos vamos a ir a la última. Acá está. 122 lesiones leves. Y van a verificar que el cuerpo normativo es muy similar, ¿no? El que causa a otro lesiones en el cuerpo, en la salud física o mental que requiera más de 10 y menos de 20 días de asistencia o descanso según prescripción facultativa o nivel moderado del daño psíquico, será reprimido con pena privativa de la libertad no menor de 2 ni mayor de 5 años. Estimados, similar, el que causa a otro lesiones. Acá estamos hablando de sujeto activo cualquiera, sujeto pasivo cualquiera. O sea, puede ser entre varones, entre cualquier persona. No hay distinción. Acá todavía no estamos en el contexto. En el contexto son las Bs, el 121b y el 122b. Ahorita estamos en el 121 que le alcanza a cualquiera. Perdón, 122. Cuando hablábamos del 121, decíamos más de 20, ¿verdad? Ahora en este 122 decimos de 10 a 20. Es decir, menos de 10, falta. De 10 a 20, leve. De 20 a más, grave. Psíquico, ya no es un nivel de daño psíquico grave, sino es moderado. Listo. Es decir, que si es simple, será falta. Vamos equiparando, ¿se dan cuenta? La pena privativa de la libertad
será no menor de 6 ni mayor de 12 si la víctima muere como consecuencia de la lesión prevista en el párrafo y el agente pudo prever ese resultado. Siguiente, la pena privativa de la libertad será no menor de 3 ni mayor de 6 años e inhabilitación conforme a los numerales 5 y 11 del artículo 36 del Código 75 y 77 del Código de Niños y Adolescentes, cuando, y evidentemente acá nuevamente, sujeto, calidad del sujeto pasivo, la víctima es un miembro de la Policía Nacional del Perú, Fuerzas Armadas, magistrados, PJMP, TC, autoridad elegida por mandato popular, servidor civil y lesionada en el ejercicio de las funciones oficiales como consecuencia de ellas, ¿no? Siempre en el ejercicio de las funciones, ¿no? Porque me dicen, pero si era su día de Franco, no. Ejercicio de funciones oficiales. B, víctima es menor de edad, adulta mayor y la discapacidad y el agente se aprovecha de dicha condición. Entonces, casi siempre hay esta consonancia del aprovechamiento de dicha condición. Es mujer y es lesionada por su condición de tal en cualquiera de los contextos. Este es en cualquiera de los contextos previstos en el párrafo del 122b. La víctima se encuentra en estado de gestación, ¿no? Acá ya le hemos colocado ya su condición de tal, en cualquier contexto, no lo ha tenido a bien colocar así. La víctima es el cónyuge, ya habíamos visto cónyuge, cónyuge, conviviente, exconviviente, padrastro, madrastra. Antes no había esto de padrastro, madrastra, y había casos en los que se podía llegar a la impunidad. Ascendiente, descendiente por consanguinidad, adopción, afinidad, ya saben, cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad, habitamos el mismo hogar, no debe mediar relaciones contractuales o contra personas que tengan hijos en común, independientemente de si vivan juntos o no, ¿no? Y que se da en cualquiera de los contextos de los numerales 1, 2 y 3 del primer párrafo del 108b. Bien, eso lo agrava, ¿no? Agrava el 122. Esas son las agravantes. Y ahora, más agravada, ¿no? Bueno, seguimos en las agravadas. La víctima mantiene cualquier tipo de relación de dependencia o subordinación, sea de autoridad económica, bien, ustedes cómo está, ¿no? Ahí, ligada, cuidado laboral, contractual, y el agente se hubiera aprovechado de esta situación. Para cometer el delito, si hubiera utilizado tipo de arma, objeto contundente o instrumento que ponga en riesgo la vida de la víctima. ¿Se dan cuenta? Son los supuestos que ya hemos analizado. En efecto, te tengo que reprochar que haya sido a través de un arma. Otra, el delito se hubiera realizado con ensañamiento o alevosía, igual que el 121, ¿verdad? Si el agente actúa en estado de ebriedad con presencia de alcohol en la sangre en proporción mayor de 0,25 gramos por litro o bajo el efecto de drogas tóxicos, estupefacientes, sustancias psicotrópicas o sintéticas, como también habíamos ya analizado, ¿no? La autopuesta de esta situación. J, si la víctima es un profesional o técnico o auxiliar de la salud que desarrolla asistencia social y es lesionada a causa del ejercicio de sus labores. Igual que en el 121, ¿no? Estamos valorando a los profesionales de la salud. Se incorporó en el 2021, ¿no? Recientemente, la pena privativa de libertad será no menor de 8 ni mayor de 14 años si la víctima muere como consecuencia de la lesión a la que se refiere el párrafo 3 y el agente pudo prever ese resultado. Entonces, tenemos un 122 que tiene como base o como bandera este rango de 10 a 20 con todas las agravantes que hemos visto y me quedo con esta de la C, ¿no? Para dejar en claro que, claro, aquí es cuando llego de 10, ojo, de 10 a 20 y no está dentro de un supuesto de los del 122b. Se va a responder como base 122 y numeral C. El 122b, que ese es el que vamos a hacer la diferencia, porque el 122a, estimados del menor como víctima, está derogado, ¿ya? Entonces, acá está artículo derogado por la norma 30364, porque precisamente regula a los integrantes del grupo familiar y ya no coloca al menor. Sería redundante y podría haber contradicción. Formas agravadas, como ven ustedes, también ha sido modificado, producto de la política criminal del Estado para hacerle lucha, ¿no? A este tipo de violencia. Y acá lo tenemos.
Agresiones, igual. Si en el 121 yo tenía las lesiones graves que me ponían esos supuestos gravosos, ciertas condiciones, y la diferencia con el 121B es que el sujeto activo era la mujer en su condición de tal y el integrante del grupo familiar y los supuestos agravados, pues lo mismo, muy similar, pasa en el 122, con la diferencia que el 122 ya es leve, ya no es grave, es leve, tenemos de 10 a 20. Y que el 122 y acá viene la gran diferencia, y quiero que esto quede claro porque siempre es pregunta de examen, que el 122B modifica y existe por la pena. O sea, este artículo por excelencia se regula en casi todos los casos de violencia porque les decía yo y les contaba al inicio de la historia de mis profesores de medicina legal que me decían, es culpa de ustedes porque no saben hacer las leyes, porque nosotros no nos podemos inventar, si es uno, es un día. Si es tres, no le voy a poner 11, o si para mí es 10, es 9, y tú me dices, no, ponle un hito, dos más para que por favor sea delito, no puedo. Yo tengo que responder de manera profesional, ¿no? Y claro, tenían razón, porque ellos no pueden hacer el cambio. Quienes tendríamos que hacer el cambio en el umbral para que lo que nos es tan reprochable, que casi la maten y parece que mire su cara, bueno, era esto. Y eso se da en el 122B, colegas, ¿no? Por eso señala ahí el que de cualquier modo cause lesiones corporales que requieran menos de 10 días de asistencia o descanso médico según prescripción facultativa. Lo tenemos. Ya no es más faltas, sino es delito. Pero ojo, solo cuando se trata de agresiones en contra de las mujeres o los integrantes del grupo familiar. Requiere menos de 10 días de asistencia o descanso según la prescripción facultativa. Algún tipo de afectación psicológica, no hemos dicho daño psíquico y no hemos dicho grave o moderado, hemos dicho algún, puede ser mínima, pero ya sería delito cognitivo o conductual que no califique, miren ustedes, como daño psíquico a una mujer por su condición de tal o integrante del grupo familiar en cualquiera de los contextos que ustedes ya conocen y que los hemos detallado en el artículo 108B. Es decir, esta calificación de contexto de mujer en su condición de tal, que puede ser, como dijimos, de violencia familiar, de abuso de poder, confianza, en alguna forma de discriminación o incluso coacción, hostigamiento o acoso sexual, ¿no? ¿Cuál es la pena? La pena es no menor de 1 ni mayor de 3 años e inhabilitación conforme los artículos 5 y 11 del artículo 36 del Código y el Código de Niños y Adolescentes en sus artículos 75 y 77. La pena, como ven, es mínima. Me dirá, entonces, ¿para qué? Pues si la pena es no menor de 1 ni mayor de 3, ¿cuál es la diferencia? La consecuencia sí, sí hay. Estimados, hay consecuencias. ¿Por qué? Porque es penal para empezar, ya no es faltas. Entonces va a haber una sentencia que le va a generar antecedentes penales y que va a permitir que podamos contabilizar en una futura acción una posible reincidencia y, ¿por qué no, posteriormente la habitualidad? Miran, pero es la pena es menor y tenemos las leyes que permiten suspender la pena. Ah, y yo les diré, hubo una modificatoria del artículo de suspensión, a ver, que permitía, que antes, claro, me permitía suspender la pena, pero que hoy por hoy no me permite suspender la pena, ¿no? La modificatoria me decía prohibido la suspensión de la pena para los casos de violencia contra la mujer. Bueno, le hemos encontrado una salida a los fiscales. Si no la suspendemos, la convertimos. Yo quiero decir salida, ¿no? Porque entré en un debate bastante denso en su momento. Y no es que no se quiera sancionar ese tipo de conductas, porque se analiza cada caso en concreto. Pero sí tengo que decir, es una pena baja, pero imagínense enviar a todas las personas que cometen este delito a prisión, ¿no? O sea, realmente en el penal esta persona se va a socializar, realmente estamos cumpliendo los fines del derecho, los fines de la pena, enviándolo a una cárcel en la que sabemos hay hacinamiento y no va precisamente a hacer una meditación y va a reaccionar necesariamente.
¿no? Me dirán, sí, pero depende de cada imputado. Sí, dependerá de cada imputado, pero es un riesgo. Y consideramos que en ciertos casos, en los que no suele ser tan grave, los que es primera vez, se puede convertir la pena. No pasa así, no, además no pueden acogerse a medidas de solución alternativa, no pueden acogerse a beneficios penitenciarios, entonces sí se les convierte, pero si ven que es reiterado, que es un caso gravísimo, por supuesto que no se hace, ¿no? Si vamos el párrafo de las agravadas, nos dice no menor, no, no menor de 2 ni mayor de 3 años, ¿no? De 2 a 3. Y eso es cuando tiene agravantes como la utilización del arma, el objeto contundente que pone en riesgo la vida de la víctima. Hay ensañamiento o alevosía. También hay un estado de gestación o es una menor de edad, adulta mayor, discapacidad y nos aprovechamos de esa condición de estado mental cuando en esta agresión pueden participar dos o más personas y si se contraviene una medida de protección emitida por la autoridad competente, ¿no? Este numeral 6 y acá hacemos un paréntesis, suelen confundirse o suelen decir, ¿y cómo lo utilizamos este numeral 6 cuando decimos la contravención de una medida de protección? Porque el delito de desobediencia a la autoridad también me dice si desobedezco una medida de protección. Entonces allí siempre ha habido el problema de la competencia. ¿Cómo tipifico, no? La persona vuelve, y es cierto, desobedece a la autoridad porque infringe una medida de protección que se le había notificado y sabía que no podía volver a cometer el hecho. Y sin embargo acá lo cometo y me dice como agravante, estoy contraviniendo una medida de protección. ¿Qué utilizo? Hay un concurso ideal, hay un concurso aparente, hay un concurso real. Bueno, en realidad se ha establecido de que, claro, cuando no hay cuando no hay violencia, por ejemplo, cuando suele ser psicológico es más fácil. ¿Por qué? Porque a veces no hay afectación, o sea, ni siquiera la mínima, ¿no? O no se puede establecer esta afectación, entonces se toma en cuenta como mera desobediencia a la autoridad y lo ven las fiscalías penales. Pero si ha habido una agresión nueva, esa tiene que tomarse por principio de especialidad como agresión, ¿no? Y por lo tanto tiene que actuar el subsistema. Es competente una fiscalía de violencia quien tendrá que ver si la agresión es física o psicológica y tendrá que establecer con esa agravante de la contravención y por principio de especialidad ya no utilizará el otro tipo penal de desobediencia a la autoridad. Además, el último numeral que queda si los actos se realizan en presencia de cualquier niño o adolescente. Bien, como les decía, los supuestos son muy parecidos. Yo creo que no nos lo vamos a memorizar. No, eso no es lo correcto, no suele ser así. Las normas hay que leerlas, hay que interpretarlas, son objeto de constante modificación. Como han visto, el 121 y el 121b se han modificado varias veces, lo mismo que el 122 y el 122b. Eso es lo normal y se seguirán modificando en el tiempo porque seguirán apareciendo otras formas de violencia, porque seguirán apareciendo cada vez más formas respecto de una de las agravantes y le pondrán más pena o aparecerá una nueva forma de delinquir y de agravar de atacar a la víctima. Pero bueno, para ello se emiten protocolos, para ello el Ministerio Público está tratando de investigar con perspectiva de género, ¿no? El fiscal que a su vez conversa con el policía para que te reciba la denuncia y no te juzgue, no te diga, pero ¿por qué no denunciaste antes? O cuando vas y una persona va toda golpeada y le dice, bueno, ayer también me golpeó, mañana también y también les pega a mis hijos. ¿Pero por qué viene recién? O, ay, no lo vaya a perdonar. O, ay, usted otra vez, ¿no? Hay una atención distinta a las personas en situación de vulnerabilidad y eso es lo que se está implementando, ya no solo en la atención física, sino también en la atención de plataformas informáticas. Es un subsistema, tenemos que cambiar el chip, tenemos que darle una especial atención y saber ubicar el papel de la víctima para no revictimizar. Este, por ejemplo, es un caso de denuncia policial. Lo he colocado, he tratado de tachar todos los datos y es para que vean que a veces el formato, ¿no? ¿Cómo es el formato? No es tan amigable, el formato suele ser el mismo y si ustedes se ponen a leer, dicen, ¿no? Siendo las 20:15, el día tal, se presentó la señorita soltera, tal. Y claro, es una
soltera, superior, docente de una institución educativa, y claro, ella denuncia hechos contra la libertad sexual, por ejemplo, acá no actos contra el pudor en agravio de la menor. Porque la menor le cuenta en un dibujo, porque puede ver que fue, por ejemplo, el papá, el padrastro o alguien, ¿no? Y es cierto, y lo ponía, ¿por qué? Porque no solamente va a denunciar siempre la madre, el padre, ¿no? Porque pueden denunciar cualquier persona, la denuncia la puede interponer cualquier persona que está en la capacidad de entender que esto es un delito, que hay que darle un tratamiento especial. Y como ven, el formato puede ser no muy amigable. Entonces, es ahí donde la interacción y también las plataformas tienen que resultar más amigables, ¿no? Finalmente, pues se han emitido, ¿no? Sendos acuerdos, hay plenos jurisdiccionales. Ya respecto a todo el contexto de violencia contra la mujer, yo recomiendo leer el Acuerdo Plenario 1/2016, donde se desarrolla extensamente este contexto, ¿no? De la condición de tal, ¿no? ¿Qué es realmente? Por ahí les estoy dejando, ¿no? Los fundamentos de la sentencia del expediente del proceso de amparo 3378 ante el TC. En los fundamentos observan de cómo deberían regularse las medidas de protección, porque también esto al inicio del subsistema era todo un problema, pero que hoy se dice, a ver, empieza por retirar al agresor del domicilio, y hoy por hoy son los jueces quienes dictaminan ello, ¿no? Por ahí les estoy dejando un poco más de jurisprudencia, ¿no? Un recurso de casación a raíz de precisamente el Acuerdo Plenario 1/2016, y cómo es que se tiene que realmente definir esta violencia en sus formas distintas, ¿no? Bueno, eso ha sido la clase de hoy.